¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Hoy vamos a hablar de demencia senil con un doctor, el doctor Josué Avendaño, que además es geriatra. Doctor, buenas noches y muy bienvenido. Gracias, igualmente. ¿Cómo se define médicamente la demencia senil? Cuando hablamos de demencia, el término senil se refiere a la edad, no es un diagnóstico. Es decir, si es antes de los 60 años, hablamos de una demencia presenil. Y arriba de los 60 años ya definimos demencia senil como un nombre, pero debemos de ponerle un apellido, por ejemplo, demencia senil tipo Alzheimer, vascular, mixta. Entonces el término senil solo lo usamos para identificar la edad de inicio. Y entonces, ¿la demencia senil en sí misma es un concepto o hay otro que es demencia que puede aplicarse con las mismas características a personas, por ejemplo, de 40 o de 30? Hablamos de deterioro cognitivo, es decir, trastornos que afectan la memoria, no importa, independientemente de la edad, puede ser, como lo mencionaba, entre 40 y 50 años, que va muy asociado con el déficit de atención, y eso es lo que causa esos olvidos, independientemente de la edad. En el caso de la senilidad, es decir, de ya de adultos mayores con las edades que usted ha especificado, hay los familiares, los hijos o los hermanos, algunas características que digan, miren, si esto va por esta línea, presten ustedes atención. Hay signos de alarma que le llamamos nosotros, como la desorientación, el perderse en lugares conocidos, el no encontrar palabras, olvidar nombres de personas, colocar objetos en áreas que no son las adecuadas, por ejemplo, cosas que no van en el refrigerador, o olvidar las conversaciones momentáneas que acaba de platicar, y por eso muchas veces se repiten las mismas cosas porque el cerebro no captó lo que se estaba percibiendo de información. Eso que se dice, ya está mayor porque repite las cosas, es un ejemplo que ilustra lo que usted acaba de decirnos. Pues realmente la edad no significa que todos vayamos a tener un proceso de demencia o de olvidos, pero sí el cerebro le cuesta un poquito más encontrar la información en el disco duro y tratar de adaptarla al momento que se necesita. De manera rápida, ¿hay formas de evitarla o de reducirla? Hábitos de vida, una adecuada alimentación, el tratar de hacer ejercicio físico, la gimnasia mental, las horas de sueño es clave, las relaciones sociales, no estar tan aislado, y si realmente se necesita, suplementarlo con algo que ayude a mejorar la función y como antioxidantes. Muy bien, doctor Josué Avendaño, muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado muy claro el tema. Feliz noche y muy amable, como siempre. Gracias, igualmente, qué gusto. Audiencia con criterio, tal como se los prometimos antes de irnos a esa pausa, hoy entrevistamos al licenciado Juan Francisco Sandoval. Él es el ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, director de aquella unidad durante casi 10 años. Ya nos corregirá el tiempo. Fue la persona que lideró por lo menos 170 casos y acusaciones de corrupción de altísimo impacto. Lo hemos invitado porque lo hemos escuchado dar declaraciones a medios internacionales en donde ha compartido sus apreciaciones sobre esa sentencia a José Rubén Zamora, 6 años de prisión por lavado de dinero. También es una sentencia que libera a Samari Gómez, auxiliar fiscal, quien había sido coacusada con el director y fundador del diario El Periódico. Bienvenido con criterio, licenciado Juan Francisco Sandoval. Muchas gracias por hacer un espacio y atendernos esta noche. Muchísimas gracias a la audiencia de Con Criterio y especialmente a ustedes quienes me invitaron. Gracias, Claudia. Buenas noches. Licenciado Sandoval, arrancamos con una primera pregunta. ¿Cómo reacciona usted al conocer la sentencia del tribunal? Bueno, un sabor agridulce. En primer término, porque en el caso de Samari Gómez fue absuelta de los cargos que le imputó la Fiscalía. Desde el primer momento en que la Fiscalía realizó acciones en contra de ella, defendió lo que confirmó el tribunal, su inocencia. Esta situación también eximió de responsabilidad a Rubén Zamora por 2 de los delitos por los que la Fiscalía lo estaba señalando. En el caso de el tráfico de influencias, y se le imputó también chantaje.
pero en el caso de la condena de 6 años, impuso la condena mínima, que viendo el desarrollo de todo el debate, pudimos apreciar la manera en que el Ministerio Público pidió 40 años de prisión por los hechos imputados a Rubén Zamora, y obviamente hará uso de la vía de los recursos, de las impugnaciones, con el propósito de revertir esa sentencia que, si bien es cierto, no es de la magnitud de la que anunciaba el Ministerio Público, la que había requerido, ni lo que había pedido también los querellantes, quienes hemos visto como por medio de los medios de comunicación, sobre todo de las redes sociales, han hecho una campaña con el propósito de destruir la reputación y la imagen no solo de Rubén Zamora, sino de todos los perseguidos. Juan Francisco, cuando ves el proceso completo, la argumentación con respecto al tema del lavado de dinero, lo que a mí me llamó la atención es que cuando el juez está leyendo, que integra la sala, está leyendo la sentencia, hace énfasis en que no se logró demostrar la fuente, o sea, era una fuente ilícita, el recurso del que se estaba hablando, que se iba a bancarizar para de esa forma cometer el delito de lavado de dinero. Explícanos cómo infieren eso al final, porque a mí no me quedó muy claro cómo dice una cosa, pero la sentencia dice otra, Juan Francisco. Bueno, si bien es cierto, no hemos podido tener acceso hasta el próximo 21 de junio a la sentencia íntegra, sí, de los elementos que pudimos sustraer de lo resuelto por el Tribunal Octavo de Sentencia, son elementos que considero que podrían ser la base de un eventual recurso de apelación especial para la defensa de Rubén Zamora, tomando en consideración que, como bien decía Quique, el artículo 2 de la Ley contra el Lavado de Dinero u otros activos estipula una serie de conductas que pueden ser constitutivas de lavado de dinero. Hay una serie de verbos rectores: invertir, convertir, transferir, realizar transacciones, adquirir, poseer, administrar, ocultar o impedir la determinación de la naturaleza, del origen del dinero, que este es el último supuesto en el que entiendo que la Fiscalía encuadró los hechos imputados. Pero ese artículo 2 supedita la condena a que la persona tenga conocimiento que el bien, en este caso el dinero, era procedente o procedía de la comisión de un delito. En este caso, la verdad es que el tribunal no logró establecer o convencernos de qué delito infería que podían proceder esos recursos. Es decir, se hizo alusión a que no se pudo justificar el origen lícito, pero tampoco satisfizo un precepto fundamental del principio de legalidad, que es el que rige en el caso del señalamiento por la comisión de un hecho delictivo. Es decir, el tipo penal de lavado de dinero, si bien es cierto, pues admite la prueba indiciaria y que haga inferencias el tribunal, debe de quedar establecido que hay un delito precedente, y ese es el que no nos dejó claro el tribunal. Si recordamos cuáles fueron las argumentaciones vertidas por el juez que leyó la parte correspondiente a la condena por lavado de dinero, no tenemos claridad de cuál es la presunta conducta ilícita que precedió a la condena por lavado de dinero. Muy por el contrario, licenciado, la conducta que se supone que generaba, o la transacción que generaba ese dinero de supuesto origen ilícito, era un chantaje. Sin embargo, él resulta absuelto de ese delito. Mi pregunta pretende orientarse también en el sentido de lo siguiente. José Rubén ha manifestado a lo largo de su juicio que no ha tenido capacidad de defenderse. Los jueces en algún momento dicen: usted tuvo la capacidad de demostrar de dónde provenía el dinero, usted tuvo los momentos procesales para hacerlo. Sin embargo, 9 veces cambió de abogado y esa capacidad de defensa, lo dice él, quedó completamente neutralizada. Los jueces podían evaluar todo esto. Estaban llamados los jueces a evaluar el contexto en el que vivía el periodista y en el contexto en el que se desarrolló la primera etapa de su proceso hasta llegar al debate.
Bueno, en este caso el tribunal tuvo para resolver los elementos que se le pusieron a disposición. El tema fundamental acá es que también Rubén Zamora podrá hacer valer los recursos correspondientes porque esos cambios de abogados defensores, creo que un grave vicio del proceso es la indefensión en la que quedó Rubén Zamora. Esos cambios abruptos de abogados, porque la fiscalía procesaba, porque la fiscalía, además de todas las violentaciones al secreto profesional, a la intimidad de las conversaciones, el secreto cliente-abogado, también tenemos el elemento de que el tribunal no confirió un plazo prudente para que las defensas que se iban sustituyendo en forma continua se pudieran imponer de las actuaciones. Y esto fue evidente en el desarrollo del debate, donde observamos cómo no se objetaba, por ejemplo, para plantear un recurso de apelación especial y por motivo de forma y fondo. Esto quizás es muy aburrido porque es cuestión de abogados, pero aquí lo interesante es que para plantear uno de esos recursos se hace necesario de que la defensa haya protestado cuando se producía el acto, algún vicio. Y observamos que en el desarrollo del debate, pese a que existían suficiente soporte para protestar, medios probatorios no se hizo, no se objetaban las preguntas pésimamente formuladas por la fiscalía. Entonces hay muchos elementos que podrían en algún momento determinado hacer que prospere un medio de impugnación, aunque vemos que como están las cortes en Guatemala, va a ser muy difícil, pero en todo caso va a tener que dar la batalla, porque recordemos que este juicio es el juicio estrella de quienes han perseguido a Juan Luis Font, a otros 21 periodistas que también han tenido que salir de Guatemala y que forma parte de la estrategia de persecución en contra de operadores judiciales anticorrupción. Entonces, es el juicio estrella, pero fracasan prácticamente. Un fracaso total. En sus esfuerzos, y el tribunal tiene que asirse como a un clavo hirviendo de una inferencia que no queda sustentada debidamente, por lo menos en la expresión verbal que hace el juez Oliverte de esta sentencia. Juan Francisco, hay algo más que a mí me llama la atención, es que 4 abogados de José Rubén Zamora fueron criminalizados, fueron perseguidos por el Ministerio Público, y además fueron perseguidos 3 de sus testigos. Los 3 testigos y los abogados han terminado aceptando cargos, aceptando culpas que les son impuestas tanto por el querellante adhesivo, la Fundación del Terrorismo, como por la Fiscalía. ¿Se puede considerar que ha habido un juicio justo, real, en contra de José Rubén Zamora cuando se plantea esta persecución en contra de sus abogados y sus testigos? Aquí estamos en una situación, no sé si inédita en el país, pero más claridad de todas las vejaciones que ha sufrido en el proceso Rubén Zamora, de las que fue víctima Samari Gómez. Imagínense las condiciones en las que se dieron esas aceptaciones de cargos. Yo no había visto un juicio en Guatemala donde todos los abogados sucesivamente eran perseguidos por la fiscalía, y por eso es que vimos cómo en el momento en que se dictó la sentencia, los rostros de los fiscales, las expresiones que realizó, cometiendo muchísimas faltas administrativas el fiscal Rafael Curruchiche, la manera en que se expresó de la prensa, la manera en que se expresó del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, son como consecuencia de que utilizaron cualquier herramienta para dejar indefenso a Rubén Zamora, y pese a ello fue un rotundo fracaso pues ese juicio. A propósito, lo que dice, solo le pediré a producción que muestre este tuit, este trino que ha emitido Samari Gómez. Ella justamente se está refiriendo a la aceptación de cargos que se ha marcado de una manera particular, como usted lo describe, en el juicio. No es este tuit. Es otro tuit que recientemente acabo de trasladar, pero Quique, usted iba a intervenir. Sí, es que yo mi comentario iba profundizando en lo que decía tanto Juan Luis como Juan Francisco.
todavía continúa ese caso ahora con la solicitud de información de reportajes y columnas de varios periodistas más del periódico diciendo que es para poder perseguirlos porque las cosas que dijeron o las cosas que estaban planteando podían estar obstruyendo justicia. Eso es lo que están buscando ahora, Juan Francisco. Imagínense qué nivel el de los fiscales, que en el propio juicio una de las circunstancias que refirió la fiscalía que eran agravantes de la pena es la posible ofensa a los fiscales. Y luego, como parte de la cobertura periodística, los columnistas y reporteros del medio de comunicación, el periódico, hacían referencia a lo que iba ocurriendo en el desarrollo del proceso, que procesaban abogados, que procesaban a los testigos, la manifestación que realizó Isamari Gómez por vía de un tuit, una crítica a la ley de aceptación de cargos. Ahí la tenemos justamente en pantalla, licenciado. Dice la ley de aceptación de cargos, un medio de impunidad para los poderosos, un medio de coacción para contra los inocentes. Y en eso se ha convertido la ley de aceptación de cargos. En el caso de quienes investigamos actos de corrupción, ese es el ofrecimiento que realiza la Fundación del Terrorismo, que lleguemos a Guatemala a aceptar cargos. ¿Cómo vamos a aceptar cargos bajo esas circunstancias por delitos que nunca cometimos? Yo sigo estando seguro, aunque me emitan 1000 órdenes de captura, que yo desempeñé mi trabajo de conformidad con la ley. Lo mismo pueden decir todo el equipo de trabajo de CICIG, el equipo de trabajo de la Fiscalía, pero se está violentando el artículo 16 de la Constitución Política de la República. Muchas de esas aceptaciones o confesiones se han realizado bajo condiciones de tortura, porque constituyen un mecanismo de tortura para la gente señalada. No son confesiones espontáneas. Ustedes pudieron escuchar, por ejemplo, la declaración de Flora Silva. En su manifestación ante el tribunal dice, mire, yo lo que hice fue realizar mi trabajo, pero estaba el antecedente que eso que ella manifestó que era su trabajo fue constitutivo de una sentencia por la vía de aceptación de cargos, es decir, a la fácil. Se están aceptando cargos y se están obteniendo sentencias porque la gente está declarando únicamente para no ser sometida a la prisión, que es lo que les están ofreciendo en este momento. Claro, ella es más precisa y más específica en decir que todo lo que hice en mi trabajo cumplió con las leyes ordinarias de Guatemala, pero además con los códigos tributarios. Licenciado Juan Francisco Sandoval, debemos despedirnos de usted, pero antes de ir a la pausa, quisiera preguntarle, ¿cuántas órdenes de captura tiene? Dijo, aunque pongan 1000 órdenes de captura en contra mía, ¿cuántas cuenta en este momento, licenciado? En este momento 5, una de esas fue por los mismos hechos por los que absolvieron a Isamari Gómez, es más, fue requerida mi extradición, según la Fiscalía guatemalteca, por los mismos hechos por los que absolvieron a Isamari Gómez y absolvieron a Rubén Zamora de 2 delitos. Es una muestra más de que no existen casos sólidos. Lo que tienen son casos que sirven para estigmatizarnos, para dañar nuestra imagen ante la ciudadanía guatemalteca. Muchas gracias al licenciado Juan Francisco Sandoval por su tiempo y por atendernos en esta entrevista. Vamos a la pausa, ya volvemos.